Buen día y todos. Hoy les mostraré cómo cocinar lechon paksiw. En esta receta tenemos que preparar los siguientes ingredientes: una cebolla, 3 dientes de ajo, cucharada de menta, salsa de soja, vinagre, 1 cucharada de azúcar, cucharada de sal, carne de lechon. Luego mezcle todos los ingredientes en la sartén, incluyendo la carne de lechon. Después de mezclarlos, cocinelos y fuego medio de 8 a 10 minutos. Después de 8 a 10 minutos, ya puedas servir el paksiw de lechon y disfrutar de su sabor.